A ver, primeramente, chicos, muy buenos días tengan todos ustedes. Esta es nuestra cuarta semana de clases virtuales. Hoy y es nuestra cuarta clase de geometría, ¿verdad, chicos? Nuestro segundo tema, ya chicos, el primer tema fue segmentos, ¿verdad? Ahora vamos a desarrollar el tema de ángulos geométricos. Muy bien, entonces vamos a pasar a compartirles la pantalla. Ustedes me confirmarán si pueden observar la pantalla. A ver, chicos, ¿pueden observar, chicos? ¿Sí? Muy bien. Vamos a empezar por definir qué es un ángulo, ¿ya, chicos? ¿Qué es un ángulo? ¿Cómo se grafica un ángulo? ¿Ya? Un ángulo va a ser una figura que se va a formar a partir de dos gráficos geométricos, dos elementos geométricos o un elemento geométrico en sí, porque nosotros ya sabemos cuáles son los elementos geométricos, ¿verdad? Se recuerdan que en nuestra primera clase, cuando aún estábamos en el colegio, llevamos elementos geométricos, ¿se recuerdan? Sí. A ver, ¿alguien me puede decir cuáles son los elementos geométricos que hemos conocido? Triángulo, redondo, Eso fue los elementos geométricos que hemos conocido. cuadrado, No era el punto, no era el rayo, la recta, el plano. Eso es lo que hemos realizado, ¿verdad? La recta, el segmento, el punto, el rayo y el plano. Son 5 elementos geométricos que hemos podido estudiar, ¿verdad? Que hemos conocido en nuestras primeras clases. ¿Se recuerdan, chicos? sí. Profesor. Ya, muy bien. Entonces, uno de esos elementos geométricos va a ser muy importante para la construcción de un ángulo. Un ángulo es la unión de dos rayos. ¿Recuerdan que vimos el elemento rayo en geometría? ¿Se recuerdan o no se recuerdan? Sí. ¿Verdad? Tenía un punto y tenía una flechita. A eso se le llamaba rayo, ¿verdad? Sí. Ya, a comparación con el segmento eran dos puntos, ¿verdad? La unión de dos puntos, mientras que el rayo era un punto y una flecha, ¿verdad? Así lo habíamos identificado, podíamos identificar, diferenciar a un rayo de un segmento, ¿verdad? Entonces, un ángulo va a ser una figura geométrica que está formado por dos rayos. Ya, chicos, y acá vamos a observar ustedes, mira, acá está el punto O Ahí está. y el punto A con su flechita, mira. El punto O, el punto B y su flechita. Aquí hay dos rayos. Esos dos rayos se han Allá, ya sí, unido. mira, así se ha puesto. Esos dos Mira, rayos, así. Eso estaba, mira, así. Mira, esto se estaba. Y a estaba. ver, De ahí estaba. Eso nomás. Xiomara, ¿me escuchas? A ver, Xiomara, ya no me haga mucho ruido, chicos. A ver, observemos. Mira, acá tenemos un rayo, que es este de aquí. Este de aquí viene a ser un rayo, ¿verdad? Este que estoy enmarcado. ¿Pueden observar ese rayo? ¿Sí? Sí. A ese rayo se le coloca OA. Vamos a poner acá está, mira, rayo OA. Y por aquí tenemos el otro rayo, ¿verdad? El otro rayo que es OD. Esos dos rayos, ¿qué en común tienen? En común van a tener a este punto O, ¿verdad? A este punto O. O sea, los dos rayos parten del punto O, ¿verdad? Entonces, yo voy a decir que estos dos rayos se han intersectado, se han cruzado, y producto de ese cruce, de esa intersección, se va a originar un ángulo. ¿Ya, chicos? Entonces, el ángulo se origina a partir de dos rayos que se intersectan, que se cortan aquí. ¿En dónde se cortan? ¿Dónde se cruzan? En el punto O, ¿verdad? Entonces, un rayo es la unión de un ángulo, es la unión de dos rayos que tienen punto en común. ¿Ya, chicos? Y ese punto en común es O.
vuelvo a repetirle. Un ángulo es la figura geométrica que va a estar formado por dos rayos, ¿ya? Que van a tener un punto en común, ¿ya, chicos? Y a ese punto se le llama vértice, ¿ya, chicos? A ese punto donde se intersectan, donde se unen esos dos rayos, se llama vértice, ¿ya? Muy bien. ¿Y cómo se va a leer? ¿Cómo voy a diferenciar un ángulo de otro ángulo? Por los puntos que el ángulo va a tener, mira. Punto A, punto B y punto O. A este ángulo que ustedes están observando se le va a llamar punto A, ángulo A o B. Los puntos son los que determinan el nombre del ángulo, ¿ya? Entonces, este será un ángulo A o B. A ese se le llama el ángulo A o B. Siempre en el medio, como ustedes pueden observar, va el O, ¿verdad? ¿Por qué en el medio va el O? Porque en el medio siempre va a ir el vértice del ángulo. ¿Ya, chicos? Podemos llamar a este ángulo A o B, o también se le puede leer de aquí hacia arriba, B o A. Entonces tenemos dos opciones para leer, A o B o A. ¿Ya, chicos? Entonces el ángulo está formado a partir de dos rayos. Y esos dos rayos tienen que tener un punto en común. Ese punto en común se va a llamar vértice. Ya, chicos, aquí está, vértice. Muy bien. Entonces, ahora, para terminar de definir y de visualizar al ángulo, ese ángulo siempre va a tener una medida. Mira, esos dos rayos, al unirse en este vértice, van a originar una abertura. Mira, esa abertura de amarillo. ¿Pueden observar la abertura de amarillo? ¿Pueden observarlo, chicos? Sí. Esa abertura que se ha originado a partir de estos dos rayos, a esa abertura se le llama la medida del ángulo, ¿ya? Esto va a tener una medida, en este caso lo han puesto como alfa, ¿ya? Esa es la medida de ese ángulo. Nosotros numéricamente podemos graficar ángulos de 10 grados, 50 grados, 100 grados, 90, 180 grados, ¿no? Pero en este caso es una representación nada más. Más adelante ya vamos a poder aprender a medir, ¿ya, chicos? Para medir ángulos se usa una herramienta que es muy importante para la medición de ángulos. ¿Ustedes alguna vez han escuchado a una regla que le llaman transportador? ¿Han escuchado? Yo sé que sí lo tienen, pero de repente algunos no saben su nombre. Regla transportador. Es una regla así, mira. Tenemos una regla, es una así, y tiene un circulito, la mitad de un círculo tiene. Lo tienen en su casa de repente ustedes. Este de aquí. Así. A esta regla, y acá tiene numeritos, 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 acá arriba también tiene numeritos. A esa regla se le llama transportador. ¿Ya, chicos? Y esa regla nos va a servir para medir ángulos. ¿Cuánto mide un ángulo? Pueden medir de 0 a 180 grados. Pueden medir 30, 40, 50, 55, 52, los ángulos que deseamos medir. ¿Ya, chicos? Para eso esa regla tiene medidas. Muy bien, chicos. Entonces, esta regla, ¿qué nombre recibe? Transportador. Tienen que tener claro eso. A ver, dime, Neymar, ¿qué pasó? ¿Esta regla? ¿Así? Claro, esa regla es el transportador. Así. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Ya, chicos, por eso vamos a aprender a medir más adelante. Ahora vamos a enfocarnos en los tipos de ángulos que hay. Ya, chicos, los tipos de ángulos. Hay varios tipos de ángulos, al igual que hay varios tipos de figuras geométricas, que es un cuadrado, uno es rectángulo, uno es círculo, ¿verdad? Al igual que hay diferentes elementos geométricos, también hay una variedad de ángulos. Y esos ángulos se van a clasificar según la medida que va a tener. Chicos, entonces vamos a tener nuestra primera clasificación, nuestro primer tipo de ángulo. Chicos, nuestro primer tipo de ángulo es el siguiente, el ángulo agudo, ¿ya? Nuestro ángulo agudo. ¿A qué se le llama ángulo agudo? Acá vamos a la definición, mira. Un ángulo va a ser agudo cuando su medida, por ejemplo, acá tenemos la medida de alfa, cuando esa medida
va a ser mayor a 180. Ya, chicos, mayor a 0 grados, disculpen. A ver, un ángulo va a ser agudo cuando ese ángulo sea mayor que 0 y menor que 90. Ya, chicos, entonces es la condición. A un ángulo lo vamos a llamar agudo cuando su medida sea mayor a 0, pero menor que 90. Ya, chicos, ¿me están escuchando? Sí, Ya, muy profesor. bien. Entonces le hago la pregunta. Si yo tengo un ángulo de 101 grados, que mide 101 grados, ¿será un ángulo agudo o no es un ángulo agudo? No, No, ¿verdad? no. No va a ser un ángulo agudo. ¿Por qué? Porque el ángulo agudo tiene que ser mayor a 0 y menor que 90 grados. Ya, chicos, a ver, yo les hago otra pregunta. ¿El ángulo 53 será agudo? Mira. Un ángulo Sí, que mide sí, 53, ¿va a ser agudo? Sí, ¿verdad? sí. ¿Por qué es agudo? Porque es mayor a 0 y menor que 90. Cumple con esas condiciones. Entonces, ya chicos, Profesor, dime, no te puedo escuchar bien. ya de repente tienes algún problema. A ver, ¿los demás me pueden escuchar, chicos? Sí, sí, profesor. Ya, Emil, de repente está fallando algún dispositivo tuyo. A ver, después comprueba, ¿ya? Por el momento vamos a prestar bastante atención a la clase. Ya, entonces, muy bien, chicos. Entonces, un ángulo agudo va a ser cuando sea mayor a 0 y menor que 90. Eso tiene que tenerlo bien claro. Ya, chicos, entonces vamos a pasar a nuestro segundo tipo de ángulo. Nuestro segundo tipo es el siguiente. Dice ángulo recto. ¿Cuándo va a ser un ángulo recto? Acá está, ángulo recto. ¿Ya? Eso es nuestro Como un segundo recto. tipo. Acá nos da una definición, ¿ya? Nos dice, vamos a llamarle a un ángulo, le vamos a llamar recto, cuando su medida sea exactamente 90 grados. Ya, chicos, solo así se le va a llamar ángulo recto, cuando su medida únicamente sea 90 grados. Si pasó 91, ya no es recto. Si es 89, tampoco es recto. Si es 50, tampoco será recto. Si es 92, 95, tampoco. Exclusivamente y únicamente tiene que medir 90 grados. ¿Está claro, chicos? Sí, Ya, muy Sí, bien. ya, Entonces ya profesor. tenemos dos tipos, un ángulo agudo y un ángulo recto. ¿Está bien? Vamos a pasar entonces a nuestro tercer tipo, que es un ángulo obtuso. Ya, chicos, un ángulo obtuso va a tener la siguiente medida. ¿Ya? Va a haber dos condiciones para que un ángulo sea obtuso. Una de las condiciones es que sea mayor a 90. ¿Están escuchando? Estén atentos, chicos. Una de las condiciones para que un ángulo sea obtuso es que sea mayor que 90. La otra condición es mayor a 90, pero tiene que ser menor a 180. ¿Están escuchando, chicos? Un ángulo obtuso, vuelvo a repetir, tiene que ser mayor a 90 y menor que 180. A ver, ¿me puedes escuchar, Angie? Profesor, Angie, ¿me escuchas? sí. Ya, a ver, Angie, respóndeme. Un ángulo que mide 70 grados, ¿es obtuso? No, ¿Qué tipo de ángulo es? Cuando mide 70. Ya hemos visto tres grupos, ¿verdad? agudo. Claro, es un ángulo agudo, ¿verdad? ¿Está bien, Angie? sí, profesor. Ya, muy bien. Es agudo. ¿Por qué? Porque el agudo me dice que tiene que ser mayor a 0, pero menor que 90, ¿verdad? ¿Está bien, chicos? Entonces 70 está dentro de este intervalo. Entonces es agudo, ¿verdad? A ver, Piero, ¿me escuchas, Piero?
Sí. Ya, Piero, dime, el ángulo que mide 91 grados, Profesor. ¿qué tipo de ángulo es? 91. 91 grados. Oh, está pasando mi Zoom. Obtuso, ¿verdad? Ahora tu voz se escucha más bajo. Sí, le subió todo el volumen a mi equipo, pero no se escucha. Ya, Emil, después ya ves, es inconveniente, ya vemos ese inconveniente. Y Emil, vamos a avanzar la clase porque el tiempo es limitado. ¿Ya, chicos? Entonces vamos. Muy bien, el ángulo 91 es un ángulo obtuso, ¿verdad? Porque es mayor a 90 y menor que 180. Muy bien. A ver, vamos a ver quién está conectado más. A ver, Neymar. Neymar, dime, el ángulo que mide 179 es, ¿qué tipo de ángulo es? 179. ¿Qué tipo de ángulo es? Ángulo obtuso. Un ángulo obtuso. Muy bien, porque es mayor a 90 y menor que 180. El 179 está en ese rango, en ese intervalo, ¿verdad? Que es mayor a 90 y menor que 180. A ver, Daniel, dime. Daniel, ¿me escuchas? Daniel. No, creo que Daniel no está. Kiara, ¿me escuchas, Kiara? Ay, no me puede escuchar, Kiara. A ver, ¿quién no está? A ver, ya Piero ya está. A ver, José. ¿Me puedes escuchar, José? Ya, muy bien, José. Si yo tengo un ángulo que mide 55 grados, ¿será un ángulo recto? ¿Es verdadero o falso? Un ángulo que mide 55, ¿es recto? ¿Es verdadero o falso? Verdadero. ¿Está bien, chicos? Un ángulo que mide 55 se le llama ángulo recto. No, ¿verdad? Un ángulo recto es un ángulo que mide 90 grados, ¿verdad? Entonces, si es que mide 55, no es recto, ¿verdad, chicos? Entonces, vamos a seguir desarrollando nuestro tema. A ver, vamos con nuestro cuarto tipo de ángulo. Nuestro cuarto ángulo es el ángulo llano. Chicos, nuestro ángulo se va a llamar ángulo llano a aquel ángulo que únicamente va a medir 180 grados. ¿Ya, chicos? Cuando mide 180 grados exactos, se le va a llamar ángulo llano. ¿Ya? Y un ángulo llano siempre está así, mira, echadita, así es una recta, por eso se le llama llano, es una recta nada más. ¿Ya? Y mira, origina ese ángulo, va a originar una media pelota. ¿Se dan cuenta que es media pelotita? Medio círculo, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Entonces, cada vez que ustedes observen que el ángulo está formado por medio círculo, quiere decir que es un ángulo llano y ese ángulo va a tener la medida de 180 grados. ¿Ya, chicos? ¿Me han escuchado? Sí. Ya. A diferencia del ángulo recto, el ángulo recto también va a tener una forma particular, ¿ya, chicos? El ángulo recto va a ser así, mira, observa, aquí no está, ¿verdad? Pero yo lo voy a colocar por aquí. Un ángulo recto siempre va a tener un cuadradito acá, ¿ya? Un cuadradito. Ustedes cuando observen que un ángulo tiene un cuadradito, ¿ya? Esto va a estar todo pintadito. ¿Observaron el cuadradito? ¿Observan? Sí, ¿verdad? Cuando un ángulo tiene un cuadradito, va a significar que ese ángulo es un ángulo recto. Y la medida de un ángulo recto, ustedes ya saben que es 90 grados. ¿Ya, chicos? Entonces, todo ángulo recto se representa con un cuadradito como medida y el ángulo llano con una mitad del círculo. ¿Está bien, chicos? ¿Les quedó claro? Sí. Ya, muy bien. Entonces vamos acá a la parte de practiquemos. ¿Ya? Vamos a emplear esos cuatro conceptos que hemos visto en los ejercicios. ¿Están listos, chicos?
Muy bien. A ver, este ángulo AOB dice que mide 32 grados. Si mide 32 grados, ¿a qué tipo de ángulo pertenece? ¿Recto, obtuso, llano o agudo? Agudo, Agudo. agudo. Muy bien, estamos en lo correcto, estamos en lo correcto, muy bien. Estamos empezando muy bien. Ahora les hago la otra pregunta. El ángulo MON dice mide 90 grados. ¿Qué tipo de ángulo recto, verdad? ¿Está bien, chicos? Será recto. Muy bien. Entonces vamos con nuestro tercer ángulo. El ángulo TOL es igual a 180. Obtuso. 180. A ver, ¿cómo se le llama al ángulo que mide 180? Obtuso. ¿Están seguros? A ver, vamos a volver a revisar. ¿Qué dice acá, chicos? El ángulo 180 es el único ejemplo de ángulo llano, ¿verdad? O sea, cuando un ángulo mide 180 se le llama ángulo llano. Entonces aquí está, él va con él, ¿verdad, chicos? ¿Está bien, niños? ¿Está bien? Sí. Ya, muy bien, vamos entonces. Este ángulo que mide 105 será un ángulo obtuso. Muy bien, entonces el ángulo obtuso dice que mide mayor a 90, pero menor que 180, ¿verdad? ¿Está bien, chicos? ¿O tienen alguna duda? No. No, ¿verdad? Entonces vamos a colocarle más gruesito por aquí. ¿Está bien? No. ¿Ya? Y este último que está por aquí lo vamos a colocar de otro modo. Ahí está. Recordemos que un ángulo recto simplemente mide 90. Un ángulo llano simplemente va a medir 180. Ni un grado más, ni un grado menos. ¿Ya? En cambio, el ángulo obtuso y el ángulo agudo sí tienen un intervalo. El ángulo agudo va a medir mayor a 0 y menor que 90. Ese es el ángulo agudo. ¿Ya? Entonces se encuentra el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 89. Todos esos ángulos se les va a llamar ángulos agudos. Mientras que en el otro grupo van a estar los ángulos obtusos. A partir del 91, 92 hasta el 179, todo ese grupo se va a llamar ángulos obtusos. Chicos, ¿alguna duda hasta el momento? Chicos, ¿alguna duda? No. Muy bien. No, profesor. Entonces vamos a desarrollar nuestra parte número 2. Nuestra parte número 2 nos dice, escribe qué clase de ángulos. A ver, yo voy a consultar uno por uno. Solo quiero que me responda el niño al que le voy a consultar. ¿Ya? Los demás, manténganse en silencio, que después les va a llegar su momento. A ver, vamos a empezar por José. José, dime, este ángulo que mide 30 grados, ¿qué tipo de ángulo es? Ángulo agudo. Agudo. A ver, José, solamente quiero escuchar a José. A ver, José, dime. Es un ángulo agudo, ¿verdad? ¿Está bien, José? José, ¿me escucha, José? A ver, es un ángulo agudo. ¿Por qué? Porque mide mayor a 0 y menor que 90. A ver, Piero, dime, 53, ¿qué tipo de ángulo es? Agudo. ¿También es agudo? Sí, ¿verdad? Porque es mayor a 0 y menor que 90. A ver, por ahí, Emil, dime, el 180, el ángulo que tiene como medida 180, ¿qué tipo de ángulo es? ¿Profesor? El ángulo que mide 180, Emil. Ángulo llano. Ángulo llano. Muy bien, es un ángulo llano. A ver, vamos a pasar con nuestro siguiente ángulo. A ver, Neymar, dime, ese ángulo que mide 99 grados, ¿en qué tipo de ángulo pertenece? ¿A qué tipo de ángulo? A ver, ángulo, ¿qué tipo de ángulo es? Ángulo llano. Es un ángulo llano. Un ángulo llano es cuando es 180. ¿Ya?
Un ángulo recto es cuando mide 90. Un ángulo Ángulo obtuso, obtuso, ángulo ¿verdad? obtuso. Un ángulo obtuso. ¿Estás escuchando ahí, Neymar? Obtuso es cuando es mayor a 90 y menor que 180 y este cumple esas condiciones, ¿verdad? Vamos a la letra E. Torres, Daniel. ¿Me escuchas, Daniel? Ya, Daniel, dime. Pues Daniel no está, creo que se fue. Acá está. A ver, Daniel, dime. El ángulo que mide 143, ¿qué tipo de ángulo es? Es un ángulo obtuso, ¿verdad? Ángulo obtuso, ¿verdad? Muy bien, chicos. Vamos a pasar a nuestro siguiente ángulo. A ver. Angie, ¿me puedes escuchar, Angie? Sí, profesor. Ya. El ángulo que mide 90 grados, ¿cómo se le denomina? ¿Qué nombre recibe? Ángulo recto. Ángulo recto, ¿verdad? Muy bien, ustedes lo están resolviendo. Ángulo recto. Y vamos a nuestro ángulo que mide 34. A ver, Piero, dime, ¿qué nombre recibe ese ángulo? Ángulo agudo. Muy bien, chicos. Ya terminamos de resolver nuestra segunda parte. Nos vamos a nuestra tercera parte. A ver, acá me dice, colorea de rojo la medida de un ángulo agudo. A ver, vamos a empezar de rojo. ¿Ya, chicos? A ver, les pregunto, ¿este es color rojo? ¿Está bien? ¿Agudo es esto? No. No. ¿Este de aquí es agudo? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar. Este sí es agudo, ¿verdad? Lo vamos a colocar de color rojo, ¿verdad? Ya, muy bien, vamos a colocar de color rojito. A ver, ¿dónde estamos? Ya. A ver, ese sí es un color. A ver, le pregunto, ¿90 será un color agudo? ¿Es un ángulo agudo? No. No. ¿39 será agudo? profesor. No, Ya ¿verdad? no, No es agudo. ya no. ¿Es 39? ¿Es agudo? Ya. A Sí. ver, 39 sí es agudo, ¿verdad? Sí. Entonces lo pintamos de rojo. A ver, 89 será agudo. Sí, sí, sí. Sí, porque es mayor a 0 y menor que Sí, 90. profesor. El Sí. 91 será agudo. No. El No, 150, No. No. el 51, Profesor, no te escucho otra vez. Sí. el Sí. 51 sí es agudo, ¿verdad? El 120 será agudo. No. El No. 180. No, profesor. Ya, muy bien, ya terminamos con los agudos. Ahora vamos a empezar, dice de verde, el ángulo recto. 130 es un ángulo recto. No. 90 será un ángulo Sí, recto. sí, 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 90 sí. sí es un ángulo recto, ¿verdad? Vamos a pintarlo de verde. 91, No, No. 150, no, 120, no, 180 tampoco, no. ¿verdad? Ahora vamos de azul el ángulo obtuso. A ver, 133, ¿es obtuso? Sí. Sí, Sí es obtuso, ¿verdad? Sí, profesor. Es obtuso. Ya, muy bien, estamos azul. 91 es obtuso. Sí. También es obtuso porque es mayor a 90 y menor que 100. 150 sí, también, ¿verdad, chicos? 120 sí. también, ¿verdad? Por último tenemos al 180. ¿Es obtuso 180? No. No, porque él no es menor que 170. No es menor que Llano, 180. ese es llano. Ese es un ángulo llano y el Llano. ángulo llano me piden pintarlo de Amarillo. amarillo. Muy bien, chicos. Hasta el momento estamos. Una pregunta. A ver, dime. Una pregunta. La tercera. Ah, A ver, dime. en azul, en Pintel de azul, el obtuso, eso no es azul, eso es negro. ¿A ustedes lo ven Es negro? Sí. Uy, Es negro. Es azul, yo lo veo en mi pantalla azul. a ver, Yo más o menos lo veo negro. Que es azul oscuro, no se diferencia bien por eso. ya, Profesor, a no ver. te escucho, no escucho a nadie.
Ya, entonces Submarino, vamos, submarino era. ya, con tal que nosotros sepamos que ese ángulo tiene esa medida y es Profesor, no te escucho, no escucho a nadie. obtuso, entonces ya no va a haber ningún inconveniente, ¿ya? Sí que algunos lo ven azul, otros lo ven negro, ya. Pero nosotros, tú ya sabes que ese ángulo es Profesor, obtuso. Ya, chicos, muy bien. ¿Alguna duda más? no. Ya, entonces vamos. Profesor, ¿Qué pasó? profesor. Dime, ¿quién me está hablando? Dios, Emil. ¿Qué pasó? Profesor, Dime. no puedo escuchar a nadie ni a nada. Ya, Emil, yo te he dicho que ya dejes de estar haciendo ese comentario que estás interrumpiendo la clase. Ya cuando terminemos, revisas tu dispositivo. De repente tienes algún inconveniente en cuanto a tus dispositivos. Y Emil, ya vamos entonces a continuar con nuestro cuarto ejercicio. Nuestro cuarto ejercicio dice de rojo los ángulos agudos. A ver, ustedes ¿cuál se pintará de rojo? A ver, vamos acá a anotarle de rojo. Agudo. Agudo. A ver, vamos a colocar así. ¿Este es agudo o no es agudo? Sí, Sí. ¿verdad? Sí, es agudo. Entonces vamos a colocarle el círculo rojo. A ver, 90 es agudo. No. 18. Sí. Ya, también vamos a colorar rojo. Ya, en estos momentos le vamos a poner un círculo rojo. 10 es agudo. Sí. Muy bien, 10 también ese es agudo. El 120 será agudo. No. El 130. El No. 95. No. El 100. No. El 180. No. El 79. Sí. El 79 sí. El 25 Sí. también es agudo, ¿verdad? El 150, No. el No. 179, No. el 30, Sí. el 89, Sí. también. El 160, No. el 145, No. el 67, Sí. ese sí, ¿verdad? El 1, Sí. también, porque es mayor a 0. El 168, no. No. Ahora viene de azul, ¿verdad? De azul, los obtusos. 90 es obtuso. 90 es obtuso. No. No. 120. Sí. Sí. 120 sí. 130 Sí. también, ¿verdad? 95 Sí. también. Sí. 100 Sí. también, ¿verdad, chicos? 180. Sí. 180 sí. ¿Es Sí. obtuso? Sí. No. No, 180 no es obtuso, ¿verdad? A ver, 150, chicos. Sí. Ese Sí, profesor. 179 Sí. también, ¿verdad, chicos? ¿El 160 es obtuso? Sí. También, chicos, muy bien. 145 Sí. también Sí. es obtuso. Y el 168 Sí. también este de aquí, ¿verdad? Ahora vamos a pasar con el ángulo recto. El ángulo recto me dice de verde. Profesor, No, ya no es 180. claro, ya no es 180. 90 es un ángulo recto. Sí. Sí, muy bien, aquí. Este no, ¿verdad? Este es un ángulo llano. Y de los llanos me piden de color amarillo, Amarillo. ¿verdad? Muy bien, chicos. Ya hemos colocado esta parte de aquí, ¿verdad? Nuestro cuarto ejercicio, ¿verdad? A ver, chicos, ya nos queda menos de un minuto. La parte siguiente es la parte de practiquemos y esa parte ustedes tienen que realizarlo. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿tienen alguna duda en cuanto a al tema de hoy, chicos? No. 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 Profesor, y queda menos de un minuto. Sí, menos de un minuto, así que nos apresuremos en cuanto a la indicación. A ver, chicos, para indicarle una vez más, ¿ya? Atentos y concentrados, ¿ya? Cada vez, siempre cuando al culminar la clase, yo les digo, ¿sabes qué, chicos? Muy bien, y ahora les toca resolver a ustedes su práctica. Y siempre les digo que cuando resuelvan, al final coloquen su nombre y recién